Hola a todos, mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. Bueno, hoy les voy a hablar de sueños y de pesadillas. El gran Calderón decía, la vida es sueño y los sueños son. Bueno, evidentemente donde hay vida hay sueños. Lo compartimos el hecho de soñar con todos los mamíferos superiores. Basta ver a un perro o un gato cuando mueven sus ojos y sobre todo si los párpados son finitos para ver el movimiento rápido de ojos. Bueno, de todo esto vamos a hablar en este video y sobre todo de la parte más tenebrosa y más terrorífica de los sueños, que son justamente las llamadas pesadillas. Hacemos la presentación y avanzamos. Bien, alguna gente dice que no sueña. En verdad, no es que no sueña, no recuerda los sueños, porque todos, absolutamente todos, soñamos. Es más, aproximadamente la cuarta parte de nuestra vida, eso de acuerdo al tiempo que usemos para el descanso, nos la pasamos soñando, y en buena hora, porque si el humano dejara de soñar, por ejemplo, caería en la psicosis o caería en alucinaciones. En verdad, el soñar es una función biológica que compartimos con los animales, como decía recién, con los mamíferos superiores, y que tiene la función global, digamos, de equilibrar el sistema. Es decir, el hecho de soñar permite equilibrar el sistema, reducir tensiones, y la función que tiene el soñar justamente es garantizar que el cuerpo descanse, que el metabolismo llegue a un nivel lo más basal posible y se reponga la energía gastada, digamos, durante la vigilia, durante el estar despierto. Entonces, la función del soñar tiene una función de reequilibramiento, de equilibración del sistema psíquico y de garantía de esa manera de que se pueda realmente descansar. De hecho, cualquiera de nosotros, si está preocupado y sueña reiteradamente con algo, bueno, por ahí no descansa lo suficiente y bien. ¿Cómo comprobamos? Hoy la ciencia avanzó muchísimo y hay, digamos, evidencias de esto que decimos de que todos soñamos. Se sueña aproximadamente en ciclos de 20 minutos. Esto lo corroboramos simplemente si colocamos en cualquier persona un cátodo y un ánodo y le tomamos un electroencefalograma, y ahí aparece en la pantalla las curvas que indican el momento del soñar, que es el momento del sueño profundo. A ese estado justamente lo llamamos estado REM, porque alude en inglés al Rapid Eye Movement, es decir, al movimiento rápido ocular o de ojos, que hace que es la evidencia más significativa de que la persona está soñando en un nivel bien profundo. Hay un dato muy interesante. Si uno compara la pantalla del gasto eléctrico, del gasto psicoeléctrico que una persona tiene en el momento que está durmiendo, no soñando, que está realmente descansando, bueno, ahí llega a un gasto mínimo porque todo su sistema orgánico está en estado basal, entonces el gasto es mínimo. Si a su vez vamos y vemos la pantalla, tomamos un electroencefalograma a una persona en estado despierto, vemos que ya la actividad psicoeléctrica es mucho mayor, más aún si la persona está pensando, está elaborando, está usando bastante su mente. Pero, oh sorpresa, en el momento que mayor actividad neuronal y cerebral hay y que concomitantemente mayor gasto psicoeléctrico hay, es en el momento que estamos soñando. Así que el soñar implica un gran gasto de energía mental en función de esta reequilibración que decíamos. En el humano, la cosa, como siempre, partimos de ser animales, pero la cosa en el humano se va complejizando. Y a su vez se va complejizando si lo miramos con un criterio evolutivo, en el sentido de que no es lo mismo cómo funciona el sueño, por ejemplo, en un bebé, en un niño o en un adolescente y un adulto. Digamos que la constante o la curva sería que al principio, tanto en un bebé como en un niño pequeño, los sueños son realizaciones de deseo directos. El chico desea algo y lo realiza en sueños. Se le presenta alucinatoriamente porque esto es una imagen visual que la persona en el soñar lo siente como que lo está viviendo. A eso se llama alucinación, la percepción sin el objeto real, y uno lo tiene simplemente como una construcción mental. Entonces,
tanto el bebé como el niño se le presentan alucinatoriamente en el soñar lo que realmente desea y lo cumple en el sueño. A veces esto es compensatorio, qué es eso, la mamá no le compró helado, el nene quería helado y sueña que toma helado, ¿no? Para poner un ejemplo simple. Pero digamos que en general esta realización de los deseos que la persona tiene, sea un bebé o un niño, es más o menos directa, es con poca vuelta, es con poco simbolismo. A medida que crece la persona, ya cuando llega a la adolescencia, ya tiene el pensamiento formal, cuando está despierto, llega a un nivel de abstracción y simbolismo importante, también esto se ve en el sueño. El soñar de un adolescente y de un adulto, cuanto más, digamos, abstracto es su pensamiento, en el acto del soñar va a ser cada vez más simbólico, con lo cual lo que la persona sueña, la escena de los sueños, no necesariamente significan lo que está soñando, sino por ahí significan otra cosa. A eso es justamente la función simbólica o el simbolismo del sueño, que es la clave principal, ¿no? Porque el hecho de soñar implica que se está simbolizando algo que se desea, algo que inconscientemente se desea. Piénsese que en el soñar es inconsciente abierto, ¿no? Así como en el estar despierto es la conciencia en forma plena, la persona está consciente y tiene plena conciencia. En el momento del soñar, nuestra conciencia y nuestro yo consciente se disminuye a un grado muy basal y aparece a pleno el inconsciente. Entonces, ¿qué aparece? Ese simbolismo, que ¿qué simboliza? Simboliza justamente los deseos que queremos realizar. Bien, esto como una pincelada rápida para que tengamos en cuenta qué hoy dice la ciencia acerca de los sueños. Dentro de los sueños hay tantos sueños como personas y soñantes, pero si los agrupamos podemos ver algunas clasificaciones. Por ejemplo, los sueños más comunes en las personas son los sueños placenteros, es decir, aquellos sueños que expresan deseos que le provocan a la persona placer. ¿Por qué es esto? Porque, algo que se sintió de manera placentera o algo que no se tiene y se anhela, se expresa inconscientemente en el sueño. Como decía antes, esto no quiere decir que se suene directamente lo que se quiere, sino simbólicamente lo que se quiere. A veces esto es un camino indirecto y eso hay que aprender a leerlo, aprender a descifrarlo como si fuera un jeroglífico. Desde los griegos, hace 2500 años hasta el presente, siempre se intentó interpretar sueños y esto se hace con distinto éxito. A veces se interpreta bien, a veces no tanto. El psicoanálisis como método terapéutico usa esto como una estrategia también terapéutica. Bueno, entonces la gran mayoría de los sueños que tenemos tienden a una búsqueda y una realización del placer. Ahora, aquí que también hay sueños que son los llamados sueños traumáticos. Como pasa en la vida despierta, a veces las personas tienen traumas. Traumas que pueden ser traumas infantiles, traumas vividos o pequeñas situaciones traumáticas. Hay una patología que se llama estrés postraumático, justamente es el estrés que le queda a la persona después de haber vivido una situación traumática X. Hay ejemplos muy extremos, como es cuando una persona vive la guerra o es soldado y está en la guerra, que suele tener esa situación traumática que se tiende a repetir. Sea desde una situación tan extrema como la guerra hasta a una simple situación traumática que hemos vivido en nuestra vida de pareja, en nuestra vida laboral, en nuestra vida como estudiantes, en nuestra vida cotidiana, esto se tiende a repetir en el sueño. Ahí no hay placer, es decir, no está la función de la búsqueda del placer, está la función de la búsqueda de, a medida que más se sueña, más se va licuando esa situación traumática. Es el equivalente a la palabra en el estado despierto. Cuando uno tiene una situación traumática, tiende a hablar de ello, tiende a tratar de contárselo a un amigo, contárselo a alguien que lo escuche, para poder ir disolviendo y licuando esa situación traumática. En el soñar opera de la misma manera, pero en el plano inconsciente, es decir, más se repite la escena traumática, más se vivencia, pero eso también hace que se vaya superando y se vaya licuando. Así que esa es un poco la función de cuando uno sueña a partir de una situación traumática. Otra forma de soñar, otro tipo de sueño, es el sueño a repetición, pero a repetición es cuando, que también pasa en el traumático, cuando se tiene un deseo que no se realiza, un deseo importante, deseos amorosos, deseos laborales. Entonces uno sueña
una situación que se repite como anhelo, como algo que uno quiere que ocurra y no ocurre en la realidad. Entonces es como compensatorio de eso que me está faltando en la realidad despierta. Hay otros sueños que se dan a veces, son más excepcionales, y le ocurren a algunas personas sí, a otras no tanto, porque tienen mucho que ver con la función de la percepción, ya nos metemos en otro tema, que son los llamados sueños de precognición, lo que vulgarmente o comúnmente se conocen como premoniciones en los sueños. Esto durante mucho tiempo se lo adjudicaba a cuestiones esotéricas o de parapsicología o psicología paranormal, nada de eso. Esto y la ciencia lo explica perfectamente, está dentro del campo, por un lado de la percepción, así como tenemos percepción consciente, tenemos percepción inconsciente, y uno puede quizás percibir una situación determinada que a partir de esa percepción anticipa lo que va a ocurrir. No quizás con lujo de detalles, pero sí anticipa lo que va a ocurrir. De la misma manera que en el estado consciente uno puede entrar a un lugar o conocer a alguien o estar en una situación y ya percibir lo que va a pasar, y esto no quiere decir que sea divino, y tampoco tiene una lógica racional, sino que es simplemente una sensación vía insight, digamos, ¿no? Que percibe esta situación a nivel inconsciente, y en el soñar ocurre exactamente lo mismo. Es decir, uno puede preconcebir una situación determinada, y ahí que a veces con bastante precisión uno puede decir, bueno, no sé, el jefe me va a echar, no sé, o esta chica no me va a querer. Es decir, cualquier situación positiva o negativa, pero que tenga que ver con una precognición. Igual esto es más profundo porque, insisto, tiene más que ver con la psicología de la percepción, con la gestalt de la percepción, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a la segunda parte del título, que habíamos hablado de pesadillas. Las llamadas pesadillas, a nivel técnico, a nivel científico, se llaman sueños de angustia, son sueños que buscan el estar angustiado, aunque parezca una paradoja. Cuando uno dice que en los sueños se intenta realizar deseos, se intenta buscar el placer no es sinónimo de algo bueno. El placer puede ser algo bueno, malo, más o menos. Eso ya nos metemos en la cuestión moral de cada persona. Ejemplo, un masoquista haya placer en el displacer. Cuanto más sufre, cuanto más displacer, más placer siente. Así que, así como pasa en el masoquista, hay otros ejemplos. En la vida cotidiana, sin ir a la patología, como pasa en el masoquista, ¿qué tenemos? Tenemos situaciones en donde ahora me refiero a cuando uno está despierto. Por ejemplo, muchísimas personas, yo diría que como mínimo 1 de cada 3 personas, le gusta bastante, mucho o muchísimo las películas de terror, las escenas de terror, las escenas de suspenso. En la escena de terror, el goce, el placer, ¿en dónde está? En la angustia que uno siente en el momento que aparece la escena terrorífica. Y en la escena de suspenso, el placer está en la ansiedad, ya no es angustia, es la ansiedad que se produce porque lo malo está por venir, ¿no? Esa, justamente, además, la diferencia entre angustia y ansiedad. La angustia tiene que ver con un objeto que me pone mal ahora y que me implica peligro ahora, y la ansiedad con algo que va a ser peligroso de acá a un tiempo. Entonces, en la de suspenso estoy esperando el momento de que va a pasar algo mal y algo peligroso, y en la de terror ya me viene todo ya. Bueno, esto exactamente igual se produce en el soñar. Digamos, fabricamos nuestras propias películas. El soñar, pesadillas, tiene que ver con el placer que nos provoca esas situaciones que son terroríficas, que dan miedo, que dan angustia y que generan el placer de esa angustia. Esto parece paradojal, y lo es paradojal, es decir, porque el mismo objeto nos genera miedo, nos genera temor, pero nos genera placer, el placer del temor. Estoy hablando en general de las pesadillas. Esto a algunas personas se le juntan, o sea que hablamos de sueños traumáticos, en un sueño traumático con una pesadilla, o se convierte en un sueño de angustia, es decir, justamente la repetición de la escena traumática que vive en sueños, que alguna vez vivió en la realidad, se repite y le provoca angustia. Ahí hay como una juntura entre un tipo de sueño y el otro. Pero lo que es el sueño de angustia propiamente dicho y el sueño de ansiedad propiamente dicho son sueños que provocan angustia y ansiedad, y que ahí está justamente lo que a la persona le place. Esto, insisto, parece paradojal porque en realidad es la paradoja de la angustia. A la angustia, en este caso, provoca placer. Esto sería entonces la tipificación más o menos característica que hoy la ciencia nos da con relación al tema del soñar. Para esto, en verdad esto no es patológico, digamos,
Por supuesto, a nadie le gusta, por lo menos de la boca para afuera, soñar pesadillas. Digo de la boca para afuera porque inconscientemente no es que está viendo una película que la produjo otro. Ahí la película la produce la propia persona soñante. Así que en ese sentido, bueno, no hay una receta, un remedio o algo para poder superar esto. Quizás en los sueños más de índole traumática, bueno, hay que ir justamente a la situación traumática y ayudarlo terapéuticamente por ahí o a través de la palabra para que vaya disolviendo lo que le provocó el trauma. Pero fuera de eso, digamos, el soñar, insisto, es parte de este sistema autorregulatorio que nos da la vida y que nos permite, de alguna manera, poder dormir y descansar adecuadamente y seguir viviendo, y la vida implica que riesgo, implica placer, implica dolor, y el sueño implica, digamos, todas estas manifestaciones y estas emociones que nos da la vida. Bueno, es lo que quería contarles sobre los sueños y las llamadas pesadillas. Nos vemos en la próxima y espero que me hagan comentarios sobre este tema que es muy interesante, que se suscriban al canal, así pueden recibir las notificaciones de los próximos videos y bueno, y nos mantenemos en contacto a través de los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no tienen más que escribirme un correo electrónico en el email que aparece al final del video. Bueno, nos vemos, chao.